Buenas noches, somos el grupo 1024-37-380-13 de la asignatura Análisis Económico de Proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación, vamos a realizar la sustentación de la fase 5, informe final. Las personas que participamos en la realización de este trabajo somos Diana Damaris Jurado Cepeda, Julio César Tobar Marino, Jordani Álvarez Bolaños, Freddy Ocampo Góngora y Charles Andrei Castañeda Gallego. Análisis económico de proyectos. Como introducción a los temas vistos durante este semestre tenemos, primero, análisis económico y análisis financiero. El análisis económico, pues con este tipo de análisis lo que se hace es evaluar la viabilidad económica en un proyecto de inversión para así poder identificar las tendencias económicas y tratar de anticiparse a los cambios en la economía del proyecto. Por otro lado, pues está lo que es el análisis financiero, el cual lo que hace es, como su nombre lo dice, evaluar la situación financiera del proyecto. ¿Qué se evalúa acá? Se evalúa lo que es como la rentabilidad, la solvencia y la liquidez. Adicionalmente, con este análisis también se pueden tomar decisiones tanto económicas como en la gestión de los riesgos identificados en el proyecto. Como segundo punto, tenemos lo que es la inflación y su afectación en la evaluación de proyectos. La inflación puede llegar a generar un impacto muy significativo en la evaluación de proyectos, ya que a futuro esta puede modificar los flujos de caja y afectar notablemente las ganancias que esperen recibir los inversionistas. Como tercer punto, tenemos lo que son los métodos de valoración de la rentabilidad en los proyectos de inversión. Pues para este tipo de valoraciones nos encontramos con, con varios métodos, los cuales el que uno los use depende de la naturaleza o del tipo de proyecto que se vaya a manejar, y pues cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas. Como último punto tenemos lo que son los métodos financieros y económicos. Estos métodos en el desarrollo de proyectos se convierten en una pieza clave para evaluar lo que es la viabilidad y la rentabilidad de los mismos, eh, con el objetivo de que de facilitarle a los inversionistas la toma de las decisiones. Buenas noches, mi nombre es Julio César Tobar, estudiante de la especialización en gestión de proyectos para el curso Análisis Económico de Proyectos. Para esta última fase, la fase 5, me encargué de los puntos del análisis económico y el análisis financiero, importantes dentro de la ejecución de cualquier proyecto y dentro de su alcance. Podemos definir como el análisis económico la acción que nos permite analizar, determinar y evaluar diferentes actores de la economía de una empresa o de un entorno global. Nos permite realizar proyecciones para la toma de decisiones. Es importante, pues, en todo proyecto, desde su fase inicial, conocer ese estatus que nos lleva a tomar unas buenas decisiones respecto al alcance y la viabilidad del proyecto. Se desprende del análisis económico de proyectos el análisis macroeconómico, el cual se basa en la economía en conjunto, analizando indicadores nacionales o regionales como el PIB, la tasa de desempleo, la inflación y la situación general. Este punto también nos invita a analizar todos estos factores en nuestro entorno a nivel ya macro, analizando pues los indicadores que nos llevan a tomar también decisiones y a tener un panorama de cuál es el estatus de la economía a nivel, digamos, nacional y un poco más global. El análisis sectorial hace referencia a un análisis que se basa en sectores ya específicos de la economía y de la industria. Este análisis brinda una información sobre el desempeño y el enfoque de un sector particular. Entonces, dependiendo la organización en la que estemos trabajando o gerenciando un proyecto, asimismo vamos a sectorizar ese análisis para pues, recoger información que nos brinde un enfoque de nuestro sector a nivel económico en el cual estamos desarrollándonos. El análisis de políticas económicas nos permite analizar el impacto de las políticas
gubernamentales como políticas fiscales, las políticas monetarias, de regulaciones comerciales, y como resultado nos permite identificar la afectación en el crecimiento económico, en el empleo y otros indicadores. En este análisis económico de proyectos, digamos que en conclusión es un proceso que se utiliza para evaluar la viabilidad económica de la inversión de un proyecto. Nos permite estimar los costos y beneficios del proyecto y compararlos para determinar si es rentable o no. Dentro del análisis económico de proyectos se desprenden pues varios, digamos, puntos importantes de análisis, como es definir el proyecto, describir pues cuáles van a ser sus objetivos, hacer esa estimación de costos donde entramos a calcular los costos de la inversión inicial, los costos operativos y de mantenimiento. También podemos hacer una estimación de beneficios donde se calculan los beneficios esperados por el proyecto, como por ejemplo los ingresos y los ahorros. También podemos aplicar el tema de la evaluación de la rentabilidad, donde se comparan los costos y los beneficios que permiten determinar si el proyecto es rentable. El análisis de sensibilidad nos ayuda a mirar cambios en las variables del proyecto, mirar cómo ciertas, valga la redundancia, variables nos logran afectar o impactar la rentabilidad. También nos permite hacer una evaluación de los riesgos, identificando qué riesgos están asociados al proyecto. Y dentro de las herramientas que podemos utilizar en este análisis económico de proyectos, pues tenemos la BPN, que es el valor presente neto, la TIR, que es la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión y un análisis de costo-beneficio. Eso en conclusión para lo que es el análisis económico de proyectos. Para lo que es el análisis financiero de proyectos, entonces podemos decir que trata de la implementación de técnicas para identificar la situación económica y el rendimiento de la empresa ante posibles decisiones de inversión. Importante este punto como los demás, porque todo se basa en hacer un buen análisis, en identificar situaciones y revisar si el rendimiento, si es viable hacer una inversión en un proyecto. La evaluación de estados financieros. Entonces, esta parte nos ayuda a evaluar cómo está la empresa, cómo está su estado financiero, con qué capacidad contamos, qué parte del proyecto en el cual vamos a invertir requiere que sea financiado y cuál parte pues, la empresa entra a aportar directamente estos recursos. El cálculo de ratios financieros. Esta herramienta súper interesante nos permite calcular y analizar información como es lo que es la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento, la eficiencia y la valoración del proyecto. La identificación de tendencia y patrones. Esto nos permite analizar estados financieros en la línea de tiempo, identificando patrones o comportamientos que influyan en el desempeño de la empresa a futuro. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra pues un panorama de cuál es el estado, cuál irá a ser esa tendencia y comportamiento en el desarrollo del proyecto. Y en esta parte del análisis financiero de proyectos concluyo que pues, nos sirve para, digamos, evaluar lo que es la viabilidad financiera de un proyecto antes de hacer la implementación. Por eso nos hablaba y lo nombré de hacer una estimación de el estado financiero, hacer una estimación de los flujos, de las cajas del proyecto que va a tener a cargo, hacer la evaluación de la rentabilidad, determinar los riesgos, que es importante para ver la viabilidad del proyecto y en qué punto vamos a tener tal vez un riesgo latente en lo que es la rentabilidad del proyecto. Dentro de esto, pues tenemos que tener claro la estimación de costos. ¿Por qué? Porque nos permite pues, identificar los costos asociados que van al proyecto, desde los costos iniciales, los costos operativos y ya los costos de mantenimiento del proyecto. La estimación de los ingresos nos permite pues, calcular los ingresos que nos genera el proyecto, incluyendo digamos, las ventas, las tarifas, arrendamientos y pues, el alcance o el desarrollo del producto que nos va a generar unos ingresos. El flujo de caja pues, nos permite calcular esa caja neta del proyecto, que es la diferencia entre los ingresos y los costos. El valor presente neto nos ayuda a
calcular la caja de futuros descontados a una tasa de interés, digamos, específica. Y pues el TIR es la tasa de interés a la que el BPN, digamos, es igual a cero. Para el punto de equilibrio, pues podemos determinar el punto de equilibrio del proyecto, que es el punto en que los ingresos llegan a cubrir los costos. Para el análisis de sensibilidad, evaluamos cómo los cambios en los supuestos afectan los resultados financieros. Y para el análisis de riesgo, identificamos y evaluamos los riesgos financieros asociados al proyecto. En sí, pues esta es la conclusión de estos dos análisis, tanto el económico como el financiero, importantes en todo lo que es la implementación y puesta en marcha de un proyecto para determinar su viabilidad, su alcance, su rentabilidad y cuál va a ser su inversión. Basados en los conocimientos que obtuvimos en las clases de análisis de proyectos, la inflación puede tener un impacto significativo en la evaluación de proyectos, ya que afecta tanto los costos como los beneficios esperados. La inflación disminuye el valor adquisitivo del dinero con el tiempo. Esto en términos de proyectos, esto se traduce en que la inflación afecta el resultado de una inversión, alterando el monto y el tiempo de los flujos de efectivo del proyecto, debido a que cambian los requerimientos en términos de financiamiento, las necesidades de capital de trabajo, los impuestos y el tipo de cambio. Adicionalmente, también afecta la condición financiera real del proyecto, debido a que los bancos incrementan las tasas de interés, y esto pues hace que el interés nominal que se cobra por los préstamos afecte tanto al costo de financiamiento como la tasa de descuento utilizada para calcular el valor neto actual de un proyecto. También la inflación puede afectar los costos de los insumos necesarios para la ejecución de un proyecto, así como los precios de venta de los productos o servicios finales. Finalmente, con la inflación se traduce en un panorama de incertidumbre en las proyecciones financieras a largo plazo, lo que puede influir en las decisiones de inversión al afectar la percepción de riesgo y la rentabilidad esperada en un proyecto. Bueno, y siguiendo con nuestra explicación, vamos a hablar de los métodos de valoración de la rentabilidad en los proyectos de inversión. El primer método que vamos a analizar es el método del valor presente neto. También se conoce como valor actual neto y es el valor de los flujos de efectivo proyectados y descontados al presente. El objetivo del valor presente neto es realizar las comparaciones entre los periodos en los que el proyecto o negocio tuvo diferentes flujos de efectivo para determinar si conviene o no invertir en él. El método para calcular el valor presente neto es con una razón aritmética. En la fórmula la podemos ver representada en la fracción de la sumatoria dentro de los periodos de tiempo. En el numerador se representa el dinero. Este es el flujo de efectivo neto dentro del periodo. Y en el denominador hay una correspondencia con la tasa de interés, que se está representada como la tasa de descuento. En este punto podemos tener tres resultados. Matemáticamente podemos decir que si el valor presente neto es positivo, podemos decir que el proyecto de cierta manera es rentable y se puede continuar, ya que los flujos de efectivo descontados son mayores que la inversión inicial. Si el valor presente neto tiene un valor de cero, el proyecto no es rentable ni costoso y se debería definir su viabilidad o rechazo contemplando tres factores. Si el valor presente neto es negativo, indica que el proyecto tiene una probabilidad alta de que no sea rentable y en este caso se debe considerar la decisión de pronto de darle continuidad o pararlo. El segundo método que vamos a analizar es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un indicador que no depende de la tasa de descuento para su cálculo. Por el contrario, es una característica propia del proyecto y podemos decir que es la tasa de rendimiento de dicho proyecto. Matemáticamente es la tasa de interés en la cual el valor presente neto se iguala a cero. Cuando la tasa interna de rendimiento es mayor o igual que la tasa de costo de capital, el proyecto se acepta. Cuando es menor a la tasa del costo de capital, decimos que el proyecto se rechaza. Es la misma fórmula del valor presente neto, pero con incógnita de tasa de interés. Esta tasa de interés igual a cero el valor presente neto de los flujos de efectivo. De acuerdo a la fórmula, podemos tener tres posibles resultados. Cuando la tasa interna de retorno es mayor a cero, decimos que la rentabilidad es mayor a la rentabilidad mínima requerida y por tanto el proyecto podría continuar. Cuando la tasa interna de retorno es igual a cero, el proyecto podría no generar ganancia, pero tampoco se perdería la inversión. Cuando la tasa interna de retorno
es menor a cero, el costo de oportunidad es muy alto, por lo que la inversión no sería rentable. El tercer método que vamos a analizar es el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión es el número de periodos, generalmente decimos que años, en los que se tarda en recuperar el dinero desembolsado al comienzo de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión es un detector de riesgos que evita invertir dinero donde el flujo de caja de un negocio no es favorable. Si el tiempo de recuperación de la inversión es corto, el proyecto podríamos decir que se hace atractivo. El cuarto y último método que vamos a analizar es el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad mide el valor creado por una inversión en relación con su costo. Por eso en la fórmula matemática vemos que es una razón entre el valor presente neto y la inversión inicial. De la fórmula podemos decir que cuando su valor es igual a 1, implica que el proyecto se equilibra sin crear y sin destruir valor. Cuando es mayor a 1, indica que la inversión Dentro de las principales ventajas encontramos que nos da una idea del rendimiento del proyecto. También que toma en cuenta todos los flujos de fondos del proyecto y en un solo momento del tiempo. Permite comparar otros proyectos y podríamos decir que dentro de esas desventajas está la dificultad para determinar la tasa de corte y no permite evaluar en forma directa proyectos mutuamente excluyentes. Hola, mi nombre es Jordani Álvarez y hoy les voy a hablar sobre los métodos financieros y económicos para evaluar proyectos de inversión. Este tema es crucial para asegurar que las inversiones generen el valor esperado y se gestionen adecuadamente los riesgos asociados. Para evaluar un proyecto de inversión existen 4 métodos fundamentales. Primero, el análisis de sensibilidad. Este análisis evalúa cómo los cambios en variables clave afectan el rendimiento del proyecto, como costos, ingresos o tasas de interés. Nos permiten identificar variables críticas y prepararnos para escenarios adversos. Segundo, el WACC, costo promedio ponderado del capital. Presenta el costo promedio de obtener capital, considerando la deuda y el capital propio. Se usa como tasa de descuento. Si el rendimiento del proyecto es superior al WACC, generará valor para los accionistas. Tercero, el KPN, modelo de valoración de activos de capital. Este método determina el rendimiento esperado de un activo basado en su riesgo sistemático. Ayuda a calcular el costo del capital propio y evaluar el rendimiento ajustado por riesgo. Cuarto y por último, las opciones reales. Estas evalúan la flexibilidad y el valor de decisiones gerenciales en un proyecto. Este método contiene las siguientes opciones. Opción de expansión, posibilidad de aumentar la inversión si el proyecto es exitoso. Opción de abandono, posibilidad de abandonar el proyecto si no es rentable. Opción de diferir, posibilidad de retrasar la inversión hasta obtener más información. Este método es útil en entornos de alta volatilidad e incertidumbre del mercado. En conclusión, usar estos métodos permite tomar decisiones informadas, maximizando el valor de las inversiones y gestionando riesgos efectivamente. Les recomiendo aplicarlos en sus evaluaciones. Muchas gracias. Conclusiones. Bueno, estas herramientas y enfoques que nos equipan con los conocimientos necesarios para evaluar de manera efectiva la viabilidad económica y financiera de los proyectos de inversión nos permite tomar decisiones informadas y estratégicas que maximizan el valor para las organizaciones en entornos económicos dinámicos y competitivos. Como segunda conclusión tenemos que no importa el tipo de proyecto, el analizar las necesidades económicas y financieras para su puesta en marcha es vital para determinar si un proyecto es rentable o no. Tercera conclusión. En la estructuración de un proyecto siempre se debe realizar un estudio económico que deberá considerar las inversiones, los gastos, los costos y los ingresos. Esto debido a que ayudará, por ejemplo, a identificar la rentabilidad o tal vez la comparación con los precios que pueda existir ya en el mercado. Y como última conclusión, tenemos que con la realización de este trabajo se logró conocer, comprender y apropiarnos de los contenidos abordados durante el curso Análisis Económico de Proyectos que nos ayudarán en los procesos de toma de decisiones durante la ejecución de un proyecto.